Sí, ese no es. Ok. Eso era lo que me iban a comunicar, ¿sí? No, profe, que este es muy pequeño, entonces no veo Ah, casi. ok. Ya, yo lo amplío ahorita. Listo. Déjame mirar acá que voy a copiar el formato. Este sí es el formato. Ya yo lo amplío, ok. Wow. Voy a poner lo más pequeño que pueda para entonces poder hacer ahí sí nuestro ejercicio como tal. Ahí se ve mejor. Listo. Acérqueme Entonces, otro poquito. otro poquito más. Aquí necesito la información esta que está aquí, ¿cierto? Vamos a partir de nuestra situación actual. Y partiendo de esa situación actual, le vamos a disminuir ese 52%. Y acá le vamos a aumentar el 52%. A ver qué sucede cuando le disminuimos la misma cantidad, ¿cierto? Y le aumentamos también la misma cantidad. ¿Qué pasaría con la utilidad operacional como tal? Agua y I. Bien, partiendo de que aquí tenemos un valor, ¿cierto? Que equivale a 20 millones, ¿cierto? El costo de venta equivale a 10 millones. La utilidad bruta. Bien, partimos de que tenemos unas ventas, unos ingresos dados por unas cantidades que son 10.000 multiplicadas por el precio de venta unitario, que son 2.000, y un costo de venta que equivale a las mismas cantidades a producir y a vender por un costo variable que es de 1.000, ¿cierto? En ese orden yo calculo entonces mi utilidad operacional o mi margen de contribución más bien, ¿cierto? Que es mi utilidad bruta. Esa es mi utilidad bruta, entre otras cosas. Listo, en ese mismo orden, ya yo lo que hago es aquí calcular el margen de contribución, las ventas menos el costo de venta, va a ser igual al margen de contribución. Ese margen de contribución que tenemos aquí, ¿cierto? Es el mismo. Y en ese mismo orden de idea tenemos unos costos y unos gastos por valor de 4.800.000, ¿cierto? De 4.800.000. Y calculamos nuestra utilidad antes de interés y de impuestos. Bien, aquí tenemos la utilidad o la UAII. Y en este orden de ideas, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de mirar a ver qué sucede cuando yo utilizo un 52% de la estructura operacional. Sí, sí. O qué sucede cuando yo duplico mi utilidad YY, cuánto es el porcentaje de estructura operacional que yo utilizo para duplicar mi utilidad como tal. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo único que puedo hacer es hacer el proceso de multiplicar, ¿cierto? Este valor de las ventas por 1 más el 52%, que es el valor en el cual yo voy a incrementar mi estructura operacional para poder duplicar la utilidad antes de interés y de impuestos, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí, fijé, esto está bien, pero aquí no puedo hacer este procedimiento. Aquí lo que debo hacer es lo siguiente.
Bien, aquí sencillamente cuando incremento las ventas en un 52%, partiendo de que estoy en 20 millones, ¿cierto? Lo incremento en un 52%, ¿a cuánto se me ascienden las ventas a mí? Se ascienden a 30 millones 400. En ese mismo orden de ideas, los costos de venta también se me incrementan a mí, se pasan de 10 millones a 15 millones, a 15 millones 200, casi que equivale al 50% de este valor que yo tengo acá, ¿cierto? Sí, prácticamente no, es el 50% de este valor que yo tengo aquí, de las ventas. ¿Qué sucede con el margen de contribución? En este caso, el margen de contribución o la utilidad bruta pasa de 15 millones, de 10 millones a 15 millones 200. Es el 50% prácticamente de los ingresos o de las ventas como tal. Los costos y gastos fijos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Porque esa es la idea. Nosotros tratamos de ¿qué? De mantener estos costos fijos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que con los costos variables o compensar los costos variables para que nuestra utilidad Y se vea compensada o aumentada. Aquí, ¿qué va a pasar? Miren lo que pasa aquí. Tenemos un margen de contribución menos los costos y gastos fijos, ¿cierto? Y estamos duplicando prácticamente nuestra utilidad, ¿cierto? Miren el impacto entonces que puede llegar a tener manejando la estructura operacional de la empresa. Cuando yo de pronto digo, hombre, vamos a incrementar nuestras ventas en un 52% en este caso, para ver qué sucede, ¿cierto?, con el costo de venta y para ver qué sucede prácticamente con la utilidad operacional, incrementando esta estructura operacional como tal que tengo aquí en un 52%, voy a duplicar prácticamente mis ingresos o mis utilidades antes de intereses y de impuestos. Si ven dónde está la connotación prácticamente aquí, yo incremento mis ventas, en la misma proporción se van incrementando el costo de venta, ¿cierto? Sí, porque se incrementó en cuánto, en un 52%, ¿cierto? El costo de venta equivale al 50% de las ventas, se incrementaron en la misma proporción, tanto ventas como costo de ventas. Pero el éxito de todo esto, para yo poder duplicar, ¿cierto?, mi utilidad como tal, está en poder mantener estos costos fijos, ¿sí? Por eso es que yo le digo, podemos, tratando de mantener nuestros costos fijos, costos y gastos fijos en el largo plazo, a nosotros nos va a impactar de forma positiva, ¿cierto?, la utilidad como tal y la consecución del objetivo básico financiero. Entonces, en este manejo de esta estructura operacional hay un detalle muy especial. Nosotros podemos tomar decisiones, ¿cierto?, hacer simulaciones, ¿sí? Hacer unas simulaciones e identificar las situaciones que quiero. Por ejemplo, quiero duplicar la utilidad Y, ¿cierto?, antes de intereses y de impuestos. ¿Qué debo hacer? ¿O qué sucede con mi estructura operacional? Bueno, debo incrementar las ventas en un 52%, los costos se me van a incrementar en la misma proporción, el margen de contribución quedaría siendo el 50% de los ingresos, pero mis costos fijos los voy a mantener, ¿cierto? La situación en este caso es tratar de cambiar costos variables por los costos fijos, estos costos fijos que tenemos aquí, para poder ¿qué? Seguir incrementando básicamente el proceso de nuestra utilidad operacional. Ustedes pueden mirar esta situación que está aquí y pueden decir, bueno, yo los costos de venta los voy a disminuir, ¿cierto? Los costos de venta los voy a disminuir. ¿Qué pasaría entonces, ¿cierto?, con mis costos y gastos fijos? ¿Sí? En ese orden de ideas, yo paso de esos costos a 10 millones. ¿Y qué va a suceder? Miren que mi utilidad se va a incrementar, ¿cierto? ¿En cuánto se va a incrementar? Ya eso tendríamos que determinarlo sacando una fórmula como tal. Pero miren el juego que yo puedo hacer con la estructura operacional. Si yo incremento mis ventas, disminuyo mis costos de venta, ¿qué va a suceder con la utilidad operacional manteniendo los costos fijos
iguales, ¿cierto? Nuestra utilidad Y o utilidad antes de intereses e impuestos se va a incrementar. Ya miraremos en cuánto se incrementa este porcentaje. ¿En cuánto se incrementa, creen ustedes, muchachos? Ahora, si yo disminuyo, ¿cierto?, las ventas en el mismo porcentaje, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué sucede. Tengo aquí lo siguiente. Tengo 20 millones, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 1 menos este 52% que tengo aquí. ¿Ok? ¿Cierto? Vamos a ver qué sucede aquí. Bueno, esto me va a quedar igual. Y acá voy a sacar mi margen de contribución. Acá voy a seguir manteniendo mis costos fijos, ¿cierto? Y aquí voy a llegar a un punto de equilibrio, ¿cierto? Aquí llego a un punto de equilibrio. Miren entonces lo que sucede en este sentido. Yo puedo hacer simulaciones, puedo hacer comparaciones, teniendo como análisis solamente el estado de pérdida y ganancia. Y dentro de esas situaciones, mirar, ¿cierto?, qué tengo dentro de el estado o la situación operacional de la empresa. Si yo disminuyo en un 52% mis ventas, las ventas van a disminuir a 9.600.000, el costo de venta también se va a ver afectado en 4.800.000, mi margen de contribución va a ser de 4.800.000, pero mis costos y mis gastos también se van a mantener. Quiere decir que voy a tener un punto de equilibrio en este sentido, disminuyendo las ventas en un 52%, ¿cierto? En ese porcentaje. Ahora, voy a devolverme acá a hacer este proceso para dejar el valor como estaba, ¿cierto? Bien, entonces miren, son los dos extremos. ¿Qué sucede cuando yo disminuyo las ventas en un 52% y se impacta también el costo de venta en la misma cantidad? Bueno, va a disminuir el margen de contribución o utilidad bruta, los costos los vamos a mantener iguales y la situación de la utilidad antes de intereses y impuestos me va a dar un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir en este punto que tengo yo aquí? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué podemos interpretar nosotros de esta situación que tenemos aquí inicial? ¿Qué pueden interpretar, muchachos? Vamos. ¿Qué análisis podemos hacer en esta situación que estamos aquí inicialmente? En esta situación. Y bueno, ¿qué análisis también podemos hacer con relación a esto? Por ejemplo, con relación a esta parte donde nosotros decidimos, bueno, tomamos una decisión de incrementar las ventas en un 52% y el costo de venta pues está proporcional a las ventas en estos momentos, también se incrementó en un 52%, el margen de utilidad, ¿cierto? Está o llegó a 15.200.000, se incrementó un porcentaje, ya miraremos en cuánto porcentaje se incrementó. Mantuvimos los costos fijos. Miren que la situación aquí es esta, tratar de mantener nuestros costos fijos, ¿cierto? Cambiando nuestros costos variables prácticamente por nuestros costos fijos para que nuestra utilidad se vea impactada. ¿En qué porcentaje? Ya miraremos en qué porcentaje se va a ver impactada, ¿cierto? Bien. Aquí lo que podemos decir que lo mínimo que nosotros podemos vender, ¿cierto? Son 9.600.000, ¿cierto? Y mantener unos costos de venta de 4.800.000, ¿cierto? Y con unos costos y gastos fijos de 4.800.000 para poder tener un punto de equilibrio en esta parte de la empresa, ¿cierto? Unos ingresos que puedan solventar o cubrir mis costos variables y mis costos fijos como tal, ¿cierto? Haciendo eso yo puedo obtener un punto de equilibrio. Lo mínimo que yo debo hacer es lo siguiente: vender 9.600.000, mantener mis costos de venta en 4.600.000
y que se mantengan mis costos fijos en 4.800.000 para poder cubrir, ¿cierto? Todos los costos y gastos a través de las ventas que estoy obteniendo. Recuerden que la YII, ¿cierto? Es igual a las ventas más costos variables más el costo fijo, ¿cierto? Y en este sentido, aquí me dice que la YI es igual a 0, ¿cierto? Lo que quiere decir que mis ventas, aquí la YI es igual a 0, recuerden ese dato. Las ventas va a ser igual al precio de venta unitario por las unidades, que en este caso me dieron 9.600, o 9.600.000, perdón, ¿cierto? Menos los costos variables, que en este caso son los costos de venta, que me dan 4.800.000, menos mis costos fijos, que en este caso me dan los mismos 4.800.000, ¿cierto? 4.800.000. En ese sentido, ya yo resto y me digo que Y es igual a 0, ¿cierto? 9.600.000 menos los 4.800.000 va a ser igual a 4.800.000, menos estos 4.800.000 va a ser igual a 0. Ahí tengo un punto de equilibrio, ¿cierto? Operacional. ¿Sí? Si vendo 9.600.000, voy a poder cubrir mis costos fijos y mis costos variables. En la medida en que mis costos de venta o en la medida en que mis ventas sigan creciendo y mis costos fijos se mantengan, lo más seguro es que mi utilidad se va a mantener, ¿cierto?, en crecimiento. Por ejemplo, vamos a tomar aquí este dato que tenemos aquí de 9 millones y vamos a pasarlo a 15 millones, a ver qué sucede. ¿Cierto? Y vamos a mantener, miren, el costo de venta se mantuvo, el margen de utilidad creció, mientras que los costos de venta los mantuve. Ahora, si yo digo que se incrementan aquí, por ejemplo, las ventas, el costo de venta también se incrementa. Vamos a poner que se siga incrementando a 6 millones. ¿Cierto? Y la idea es mantener mis costos y mis gastos fijos en 4.800.000. ¿Para qué? Para que mi utilidad se vea impactada. ¿Cierto? Este juego que yo tengo aquí es fundamental para yo poder tomar unas decisiones, para yo poder planificar, para planear mejores tomas de decisiones. Entonces, si yo vendo 15 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Y mantengo unos costos de venta que también crecieron a 6 millones, mi margen de contribución es de 9 millones, pero mis costos y mis gastos fijos los mantengo, ¿cierto? Nuestra utilidad Y se va a incrementar, ¿ok? Entonces, esta situación es para nosotros analizarla. Miren que eso es lo que nos está conversando nuestra teoría, el concepto como tal. Tratar de cambiar estos costos variables, ¿cierto?, por costos fijos, por estos costos fijos, ¿sí? Para poder impactar de una manera positiva a la utilidad antes de intereses y de impuestos. Bien, en ese mismo orden yo voy a devolverme acá a ver en cuánto se ve impactado. Bueno, muchachos, bien, ahí tenemos esa analogía, ese análisis. Voy aquí a devolverme nuevamente a la situación inicial. Y el 400 es el doble. Y aquí vamos a disminuirlo en la misma proporción. Listo. Aquí, impacto acá. Y aquí tenemos el punto de equilibrio como tal. Obviamente estoy duplicando la inversión y estoy disminuyendo la inversión en la misma proporción. Debe darme 0, ¿cierto? Debe darme lo que estoy adicionando.
Bueno, muchachos, entonces esta es la situación que nosotros podemos ir analizando en la parte operacional como tal. ¿Qué sucede cuando yo incremento mis ventas o mis ingresos en un cierto porcentaje, ¿cierto? En cuánto se me pueden incrementar mis ventas, en cuánto se me incrementan mis costos, qué sucede con el margen de contribución, pero lo más importante es identificar esta parte, es que yo voy a mantener mis costos y gastos fijos, ¿cierto? Siempre igual. La estrategia de las empresas está es en tratar de cambiar estos costos variables que tenemos aquí por costos fijos, ¿cierto? Entre menos costos de venta nosotros tengamos y posiblemente se mantengan las mismas ventas, manteniendo el costo fijo, lo más seguro es que vamos a impactar en nuestra utilidad antes de intereses y de impuestos como tal. Eso está visto aquí, demostrado a través precisamente de esta situación financiera que tenemos aquí, de esta simulación. ¿En qué porcentaje impacta a la utilidad? Bueno, podemos mirarla a ver aquí. ¿Quién me dice en qué porcentaje está impactando en la utilidad antes de intereses y de impuestos, muchachos? Ese cambio. ¿En qué porcentaje? ¿Ah? El 50%, ¿no, bro? 50%. Juan David, estás casi cerca. El 52, no. El 52%, Humberto. Bueno, muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un análisis aquí, sacar un cálculo a través de una fórmula que nosotros ya conocemos también, ¿cierto? Que sería entonces, partiendo de este valor actual que tenemos nosotros aquí, disminuyéndole el valor inmediatamente anterior y esto dividiéndolo entre este mismo valor, ¿cierto? Miren en qué porcentaje se está incrementando. Si yo lo estoy duplicando, ¿cierto? Quiere decir que está creciendo en un 100%. ¿Sí? Estamos pasando de 5.200.000 a 10.400.000. ¿En cuánto se incrementó? En un 100%. Incrementamos la utilidad antes de intereses e impuestos en un 100% y solamente utilizamos para hacer este proceso de duplicarla o incrementarla en un 100%, solamente utilizamos el 52% de la estructura operacional como tal. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien porque miren que la utilidad creció en un 100% y no se hizo un 100% de esfuerzo en las estructuras como tal del costo de los costos variables, ¿cierto? De las ventas, de los márgenes de contribución, ¿sí? Ahí se hizo solamente un esfuerzo del 50%. La relación, pues, obviamente estuvo muy buena porque dupliqué las ventas, incrementé en un 100% la utilidad y solamente hice un esfuerzo del 52% como tal. ¿Qué sucede en el otro extremo? ¿En cuánto se disminuyó? ¿En qué porcentaje? No el 48%. Debería ser en el mismo porcentaje, ¿cierto? En el mismo porcentaje del 100%. Obviamente que aquí no nos va a mostrar posiblemente el margen. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque no tenemos valores en este momento aquí. Pero igualmente impacta en el mismo 100%, ¿cierto? Como no tenemos valores, no nos va a mostrar. Ahora, pero se impacta también en el mismo 100%, porque estamos aquí, este es el 100, lo disminuimos a 0, y obviamente que va a quedar siendo un 100%. Es lo mismo que estamos haciendo, estamos duplicando, ¿cierto? La información. Bueno, sí, impacta, miren, en el 100%, ¿ya? Se disminuye en un 100%, partiendo de este valor actual que nosotros tenemos en este momento. Le restamos el valor inmediatamente anterior dividido entre ese valor y nos va a mostrar la misma relación, que se está disminuyendo en un 100%, básicamente la utilidad YII, ¿cierto? Cuando nosotros disminuimos en un 52% nuestras ventas, ¿cierto? Y los demás procesos pues se mantienen en una proporción, por lo menos el costo de venta se mantiene en una misma proporción, pero los costos y gastos
se mantienen iguales. Entonces se impacta de forma bidireccional, ¿cierto? Para los dos sentidos, en un 100% el incremento y en un 100% también el decrecimiento de las cuentas como tal o de la utilidad antes de interés y de impuestos. Eso sucede cuando nosotros pues tratamos de duplicar la utilidad, pero haciendo uso de este incremento del 52% en las ventas, ¿cierto? Bien. Bueno, muchachos, entonces partiendo de ahí, vámonos acá nuevamente a nuestro documento en PDF. Ya se los voy a mostrar. ¿Cierto? Aquí está. Bien, jóvenes, entonces, ¿la situación cuál es aquí en esta estructura operacional? Hombre, lo que nos dice la información teórica y a donde apuntan los especialistas en finanzas es que yo debo tratar de ir cambiando costos variables acá por estos costos fijos, ¿cierto? ¿Por qué? Al yo mantener mis costos fijos, como se dice, ¿cierto? Incrementando, manteniendo mis ventas así como están, igualitas, pero tratando de disminuir los costos variables, lo más seguro es que la utilidad operacional se va a ver impactada. De eso no hay duda, ¿cierto? No hay duda de que yo lo que debo mantener es mis costos fijos, ¿cierto? Sumado con mis costos variables se convierten en unos costos totales, pero como ya he tratado de disminuir mis costos variables, ¿sí? Eso va a hacer que impacte en la utilidad, bueno, la utilidad, el margen de contribución primero, y luego va a impactar fuertemente a la utilidad operacional o la UAII, ¿cierto? Esto, por eso me gusta mostrárselo en Excel, porque uno ahí hace las simulaciones, cambia un valor, cambia otro, y él le va mostrando entonces los resultados. Ah, qué bien, ¿qué pasa cuando no vendo 9.600.000, ¿cierto? Sino que vendo un poquito más. Ah, si vendo un poquito más, ¿qué pasaría con la utilidad operacional o la UAI? Y si mantiene lo demás constante, ¿qué pasaría? Si incremento aquí las ventas, por ejemplo, las paso de 9.600.000 a otro valor mayor, ¿qué pasaría con la utilidad operacional, esta que yo tengo aquí? Manteniendo lo demás constante. Por ejemplo, el costo variable y el costo fijo. Profe, sobrepasa el punto de equilibrio. Muy bien, así es. Esa situación ya tenemos que tenerla muy clara, ¿cierto? Porque es un detalle que es de toma de decisiones, ¿cierto? Es de toma de decisiones estratégicos para poder conseguir el objetivo básico financiero. Ah, entonces yo voy a partir de este punto de equilibrio que yo tengo aquí. Si yo definitivamente mis ventas son de 9.600.000 y aquí tengo un punto de equilibrio, entonces tengo que tratar de vender un poco más, ¿cierto? Si quiero tener utilidad operacional y voy a mantener mis costos iguales, constantes, tanto costos variables como costos fijos. Lo otro que yo puedo hacer es que no incremento mis ventas, ¿cierto? Pero entonces reduzco mis costos variables, ¿cierto? Y mantengo mis costos fijos o trato de cambiar costos variables por costos fijos, ¿sí? Para que la utilidad operacional también se vea impactada. Ese es el apalancamiento financiero que nosotros, el apalancamiento operacional que nosotros queremos. Tratar de cambiar estos costos variables, ¿cierto? Por costos fijos como tal, por estos costos fijos. ¿Cambiarlos a través de qué? Bueno, a través de tecnología, a través de maquinarias, ¿cierto? Máquinas actualizadas que vayan reemplazando a los costos variables como tal. Se disminuyen nuestros costos variables, los costos fijos van a incrementar en una proporción de un año a otro, pero de ahí para adelante son costos fijos, se van a mantener, ¿cierto? Y va a impactar positivamente en nuestras operaciones como tal. Bueno. Otra fórmula para nosotros poder calcular nuestro grado de apalancamiento operativo es la que tenemos aquí, ¿cierto? Esta que tenemos acá que nos dice a nosotros que el grado de apalancamiento operativo es igual al incremento del porcentaje, el incremento porcentual de la utilidad antes de interés y de impuestos dividido sobre el incremento porcentual
de las ventas, ¿cierto? De las ventas. Hay que identificar entonces cuál es ese incremento que nosotros tenemos allí, ¿cierto? Hay que identificar el incremento. Bien. Sigo bajando. Bueno, y la idea es detallar bien la información. Entonces, tenemos aquí, esto queda bien estructurado. Aquí, esta situación que tenemos es el cambio porcentual o incremento porcentual entre las utilidades operativas antes de intereses y de impuestos, ¿cierto? ¿Cuál es el incremento? Y el incremento que sucede también, o el cambio porcentual entre las ventas totales. ¿Cuánto se incrementa o cuánto decrecen? Yo creo que ustedes tienen esa información. Igual, ¿cómo lo identificamos el incremento del decrecimiento? A través de la fórmula que yo apliqué para identificar, ¿cierto?, cuánto es el impacto que tuvo al final la utilidad operacional, haciendo esa relación entre valor actual menos valor anterior dividido entre el valor anterior. Bueno, ¿cómo desarrollar pues entonces la segunda fórmula para calcular el apalancamiento operativo como tal? En este sentido, nosotros aquí vamos a tomar como relación el mismo estado de resultados que tenemos trabajando, ¿cierto? Pero en este caso vamos a definir un porcentaje de crecimiento y de disminución del 12% para ver cómo impacta básicamente a la utilidad operativa o la utilidad operacional como tal, ¿cierto? En ese orden voy a mirar una cosita acá en el Excel para mostrárselo a ustedes. Ya sabemos que el crecimiento, el decrecimiento es del 12%. ¿Cierto? Tenemos nuestro Excel aquí trabajando. Voy a tomar esta información que tengo aquí. Aquí. La voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo. ¿Listo? Para ir haciendo el proceso. Bien. Bien. Entonces, ya copié aquí. Voy a incrementar un poquito el zoom. No, yo no. Aquí el decrecimiento va a ser del 12% y acá va a ser del mismo 12%, ¿cierto? Primero debemos calcular la situación de los cambios que existen en las diferentes cuentas del estado de situación de pérdida de ganancia. Aquí lo que debo hacer es aplicar nuevamente la fórmula, ¿cierto? En una situación actual a una situación deseada con un incremento. Fijo aquí la fórmula, cierro y extiendo la fórmula hasta la segunda línea, calculo los demás valores. Perfecto, lo mismo hago con el valor inicial, el valor anterior más bien. ¿Cierto? Aquí hacemos el proceso. Wow. Llego aquí y mantengo la información. Vamos a ver. Bien. 4.800.000. Vamos a ver, aquí hay una diferencia. Vamos a ver qué pasó. 20 millones multiplicada por 1 menos este 12%. El margen de contribución, las ventas menos el costo de venta. Mantengo aquí los costos y gastos fijos y calculo entonces mi utilidad.
4 millones en este sentido. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí con estas proporciones que tenemos, ¿ok? Bien, muchachos. Bueno, aquí voy a revisar una cosita aquí, porque en situación de incremento. Listo, entonces vamos aquí nuevamente a la parte que tiene que ver con el proceso del apalancamiento para ver cómo calcular a través de la segunda fórmula lo que significa el grado de apalancamiento como tal, mirando los porcentajes de cambio, ¿cierto? Que hay en cada uno de las situaciones planteadas, un aumento del 12% y una disminución del 12%. Vamos a ver acá qué sucede con nuestras fórmulas. Para desarrollar las fórmulas debemos tener en cuenta estos valores que tenemos aquí. Aquí, ¿cierto? Partimos de esta información que tenemos aquí. Las fórmulas son estas. Incremento en la utilidad antes de intereses y impuestos sobre el incremento de las ventas. Bien, y de ahí se parte, entonces se toma la información de que el GAO se reemplaza la utilidad antes de impuestos, el aumento, dividido entre precisamente la utilidad antes de impuestos, el pronóstico, le restamos 1 y lo dividimos entre las ventas en aumento sobre las ventas en pronóstico menos 1, ¿cierto? Bien, vámonos aquí entonces, en ese mismo orden de ideas, la utilidad o el grado de apalancamiento operativo va a ser igual a si es disminución, pues si nos da disminución sobre la utilidad antes de intereses y impuestos pronosticadas menos 1 sobre las ventas en disminución, si hay disminución, sobre las ventas pronosticadas menos 1, ¿cierto? Bien, en ese mismo sentido, nos vamos a mirar la orientación y sencillamente aplicamos el procedimiento como tal. Aquí nos dice que el GAO es igual a la utilidad antes de intereses y de impuestos en aumento o en disminución sobre la utilidad antes de intereses y de impuestos pronosticada menos 1 sobre las ventas en aumento dividida entre las ventas menos el pronóstico menos 1, ¿ok? Bien. Bueno, en ese orden vamos a ver qué tenemos aquí. Reemplazamos la información del incremento en el aumento de las ventas, ¿cierto? Que pasa de 5 millones, vamos a ver, de 5 millones 200, aquí está, pasa a 6 millones 200. Ese es el incremento, ¿cierto? Aquí las ventas en el pronóstico como tal está en 5 millones 200 y el aumento está en 6 millones 200, como lo podemos mostrar acá. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro pronóstico inicial, que sería este, y lo dividimos o tenemos más bien nuestro aumento como tal o incremento. De ahí sacamos la información para calcular el grado de apalancamiento operativo de los procesos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta formulita que está aquí. Yo la tengo acá en Excel, en Word. Yo la tengo aquí en el documento y ya se las traigo. Bueno.
Bien, muchachos, entonces vámonos aquí, vamos a aplicar entonces la fórmula para calcular el GAO, ¿cierto? Eso viene dado, lo podemos calcular a través del incremento o sencillamente aplicando la fórmula que nos está presentando el documento en PDF como tal, ¿cierto? Este documento que nosotros tenemos aquí, que nos dice a nosotros que el GAO es igual a la utilidad antes de interés y de impuestos en su aumento dividido entre el pronóstico, ¿sí? Entonces quiere decir que nos vamos a nuestro Excel y colocamos aquí la información para que nos quede grabada. La UAII dividida entonces en aumento, dividida entre el aumento en la UAII de pronóstico menos 1. Bien, y todo esto dividido también en ese sentido por la información de las ventas en aumento. Estas ventas en aumento que tenemos aquí. ¿Cierto? Dividida entre las ventas en pronósticos. Molestando fallas aquí ahora. Ya voy, jóvenes, que está presentando una inquietud aquí. Ok, ahora sí. Bien, y entonces dividida entre este pronóstico de las ventas en aumento. Ok. Básicamente esta es la fórmula que nosotros necesitamos conocer para poder calcular a través de la fórmula número 2 el grado de apalancamiento operativo. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, ¿están viendo la fórmula en Excel o en PDF? Listo, ok. Estamos aquí en Excel. Jóvenes, para entonces nosotros calcular el grado de apalancamiento, teniendo en cuenta la información esta que tenemos, la fórmula que tenemos aquí del incremento o del aumento en la UAII, dividido entre el pronóstico de la UAII menos 1 sobre las ventas en aumento, divididos entre las ventas en pronóstico menos 1. Miremos a ver cuánto nos da esa proporción, muchachos. Revisen a ver cuánto les da la proporción. ¿Cuánto les dio la proporción?
¿Cuánto les dio, muchachos, ustedes la proporción? Aquí quedaría entonces, bueno, esto podríamos hacerlo de la siguiente manera. Para identificar nuestro YI en aumento, sería este valor que tenemos acá. El incremento en la Y, aquí lo tenemos, ¿cierto? Dividido entre la Y de pronóstico, que sería esta, menos 1, ¿sí? Y esa situación dividida entre las ventas de aumento, esas ventas de aumento que las tenemos aquí, dividido entre las ventas en pronóstico. Menos 1. Wow, está dando negativo en estos momentos. A ver qué sucede aquí. El aumento, ventas en aumento, aquí está. Vamos a revisar nuevamente aquí que estamos. La Y en aumento, aquí la tenemos, ¿cierto? 6 millones entre la Y de pronóstico, que sería esta. ¿Sí? Ok, menos 1, ¿cierto? Y vamos a calcular entonces nuestras ventas en aumento, que sería este valor que tenemos acá. Dividido entre las ventas de pronóstico, que serían estas, menos 1. No podría dar negativo en este sentido, ¿cierto? Okay. 1,19, miren que está dando la misma proporción que nosotros tenemos calculada anteriormente en el ejercicio inmediatamente anterior, que la proporción daba ¿cuánto? 1,9. Ese 1,9 debemos tenerlo nosotros por aquí en alguna de estas, en alguno de estos cálculos relacionados o hechos. Acá lo tenemos pronosticado a través del incremento. Miren, acá está. Bien, muchachos. O sea, si lo vamos a calcular a través de la otra fórmula, el incremento también nos debería dar la misma situación. En el planteamiento nos dice lo siguiente, que para el cálculo del GAO, en el ejemplo anterior, se tiene que, la empresa puede incrementar en 1,9 su utilidad operativa por cada porcentaje, ¿cierto? Que sea capaz de incrementar su nivel de operaciones. Entre otras cosas, que si la empresa se propone duplicar su utilidad, ya ese no nos interesa, pero sí nos interesa lo que nos dice del incremento aquí del grado de apalancamiento operativo, que es del 1,9, igual al grado de apalancamiento que nos está proporcionando, ¿cierto? El valor calculado a través de esta nueva fórmula también, ¿cierto? Que es del 1,9, nuestro grado de apalancamiento. Recuerden que allá nos dijo o nos informó el ejercicio que el grado de apalancamiento estaba dando 1,9, ¿cierto? Igual que el grado de apalancamiento que estamos obteniendo acá. O sea, nosotros a través de esta fórmula o de la fórmula anterior podemos hacer uso de cualquiera de las dos. De igual manera vamos a calcular nuestro grado de apalancamiento, ¿cierto? Operativo. Nos debe dar igual, nos debe dar 1,9
¿cierto? Y acá también nos debe dar 1,9 en esta misma situación que nosotros de partida como tal. Vamos a revisar una cosita aquí. Ok. Recuerden la fórmula que teníamos inicialmente. Me dice a mí que la utilidad o el margen de contribución dividido entre la utilidad. Esa es la fórmula inicialmente que nosotros tenemos, que es esta que está aquí. Vamos a colocarla aquí para el GAO. Es igual al margen de contribución dividido entre el YI. En ese orden de ideas, a mí me debe dar, no, aquí no es el margen de contribución sobre la utilidad, pero es que el margen de contribución mío aquí debe ser mayor. Obviamente, claro que sí. Listo, entonces miren que aquí también a través de la fórmula inicialmente utilizada para calcular el grado de apalancamiento operativo, me dice a mí que el margen de contribución equivale a 10 millones dividido entre la utilidad o la YII, que significa prácticamente 5.200.000, es casi que la mitad, 1,9, miren que es el mismo porcentaje. Entonces no nos debe preocupar utilizar una o la otra fórmula, cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos para calcular nuestro grado de apalancamiento operativo o financiero nos va a servir para nosotros tener una base para tomar decisiones con respecto a este dato o a este valor del margen de toma de decisiones en la parte financiera con relación precisamente a la estructura operacional como tal. Voy a regresar aquí al documento en PDF, ¿cierto? Para mirar una información y transmitírsela también a ustedes. Bien. Acá, ok. Bien, entonces miren muchachos, para nosotros calcular ese grado de apalancamiento, que es un indicador que nosotros lo podemos calcular a través precisamente de cualquiera de las dos fórmulas que hemos utilizado. Esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Inicialmente, que me indica a mí que el grado de apalancamiento operativo lo puedo calcular teniendo en cuenta el margen de contribución dividido entre la utilidad operacional. Es la misma que hemos estado utilizando desde el principio, esta, para calcular el grado de apalancamiento operativo, ese que nos va a decir a nosotros, ¿cierto? El porcentaje en el que se incrementan o disminuyen la utilidad operativa por cada porcentaje de incremento o disminución del volumen de las operaciones de la empresa, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros tenemos la relación, ¿cierto?, de cuánto se incrementa y cuánto se incrementa o cuánto impacta en la utilidad antes de intereses y de impuestos, un incremento en las situaciones operacionales de la empresa o un decrecimiento en las situaciones operacionales de la empresa. También hay que mirarlo desde ese punto de vista. ¿Dónde está nuestro punto de equilibrio? ¿Cierto? ¿Dónde están qué sucede cuando nosotros definitivamente incrementamos las actividades operacionales de la empresa? ¿En cuánto va a impactar, cierto, en nuestra utilidad operacional o la utilidad antes de intereses y de impuestos? ¿Sí? La toma de decisiones que nosotros realicemos en cuanto a incrementar ventas, a mantener nuestros costos variables, a mantener o a ir cambiando nuestros costos fijos, ¿cierto? Por esos costos variables, los cuales nos van a ayudar en la gestión financiera para nosotros poder calcular o alcanzar básicamente lo que respecta a los niveles adecuados, llámese financiero, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos en sí. Bueno, en este mismo orden de ideas, ahorita vamos a hacer, ahorita no, va a ser la próxima clase que nos dé tiempo de hacer un ejercicio en Excel, así como lo que hemos hecho anteriormente, donde podamos aplicar todos los cálculos como tal y además de eso, hacer un proceso de análisis en cuanto a los cálculos
que hemos realizado. Es de tener en cuenta que realmente uno aprende más la información cuando uno hace los ejercicios como tal, ¿cierto? Uno hace los ejercicios. La teoría es fundamental porque nos ayuda pues a compactar una información, a tener una información cognitiva adicional que nos puede ayudar a sacar algún tipo de diferencia en el conocimiento, algún tipo de inquietudes que tengamos con relación al conocimiento como tal, nos va a servir. Pero definitivamente en cuestiones financieras, pues se aprende mucho cuando uno hace los ejercicios a través de los planteamientos que tenemos, ¿cierto? Desarrollo de actividades a través de talleres como tal, donde aplicamos cálculos y además de eso hacemos unos análisis que nos sirven para entender enseguida el concepto como tal o el planteamiento o el tema como tal. Bueno, hablando de esto, entonces tenemos el otro apalancamiento, el apalancamiento financiero, que está debajo de esa estructura operacional como tal. Esa estructura operacional que nosotros vamos a tratar de impactar en ella, tratando de cambiar nuestros costos variables por nuestros costos fijos. Acá el apalancamiento financiero es la estructura secuencial en la toma de decisiones de nosotros, ¿cierto? Para nosotros aplicado a las empresas. Aquí tenemos lo siguiente, que el apalancamiento financiero es básicamente una estrategia que nos permite a nosotros el uso de la deuda con terceros. Obviamente nosotros nos queremos apalancar financieramente con terceros, nos toca hacer unos préstamos, ¿cierto? A través de las diferentes instituciones o corporaciones financieras que se dedican precisamente a esta labor. Bueno, la idea de nosotros es financiarnos o apalancarnos con o a través de terceros o a estas deudas a través de terceros, ¿cierto? En este caso, la unidad empresarial, en vez de utilizar los recursos propios, ¿sí? Porque en otros casos o en la situación que hablamos ahorita, los recursos propios son mucho más costosos que los recursos de los terceros, sobre todo hablando de los bancos y las entidades financieras que se dedican a esta actividad económica como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente, obviamente llevando un equilibrio, ¿cierto?, en la unidad empresarial como tal. Entonces, vamos a tratar, en vez de utilizar recursos propios que son un poquito más costosos, ¿cierto?, acceder, ¿cierto?, a la financiación de terceros, a la financiación de capitales externos, ¿sí? Porque los capitales internos son aquellos que nos da el patrimonio como tal, esos son los internos. Pero en este caso nosotros vamos a tratar de apalancar nuestra actividad económica a través de unos dineros que vienen procedentes de la parte externa de la empresa, ¿cierto? Estamos hablando de los pasivos, estamos hablando de las entidades que se dedican precisamente a estos procesos como tal, ¿sí? ¿Qué vamos buscando con esta situación de apalancamiento financiero a través de terceros? Bueno, aumentar, ¿cierto?, una parte de la producción con fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Ok, prestamos dinero a los terceros, pero la idea de nosotros ya tiene que estar visionada. Miren lo que les dije, para nosotros poder no repartir dividendos a los inversionistas, ¿qué tenemos que tener? Hombre, visionados unos proyectos que tengan una rentabilidad por encima de la tasa de oportunidad de los inversionistas. Eso sería bueno. Entonces, yo voy a prestar un dinero, a financiarme con terceros, pero la idea es producir, ¿cierto?, grandes cantidades que me hagan a mí conseguir una mayor rentabilidad que la que nos proporciona utilizando el recurso propio como tal, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que hacer esa afinidad, tenemos que hacer esa relación, que muchas veces dicen, ¿por qué no nos financiamos con los dueños? ¿Sí? ¿Por qué no nos financiamos con el patrimonio? Hombre, porque estamos buscando un apalancamiento un poco menos costoso, ¿cierto? Que nos dé la posibilidad a nosotros de invertir, ¿cierto? Y de producir mucho más, de producir a costos más económicos para poder rentabilizar mejor nuestras utilidades y para presentarle una mayor rentabilidad a los inversionistas. Presto un dinero a menor costo y lo voy a invertir para que me dé una rentabilidad superior a la que me da la inversión representada a través de este patrimonio como tal. Entonces, situaciones que vamos a tener en cuenta
para nosotros hacer el proceso de financiarnos o de apalancarnos, ¿cierto? A través de el apalancamiento operativo o a través del apalancamiento financiero como tal, ¿cierto? La fórmula para hallar el apalancamiento financiero es la que tenemos aquí. El grado de apalancamiento financiero nos representa las letras que tenemos aquí, el GAF, va a ser igual a la utilidad antes de intereses y de impuestos dividido sobre la utilidad antes de intereses y de impuestos, ¿cierto? Menos los intereses, ¿sí? Menos los dividendos, dividido entre 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Menos la tasa de impuestos. Esto se llama el grado de apalancamiento financiero y nos va a mostrar o nos va a representar la siguiente análisis o relación. Representa el porcentaje en el que se incrementa o disminuye la utilidad neta por cada peso porcentual de incremento o disminución de la utilidad operativa. Entonces la utilidad operativa va a tener también un impacto, ¿cierto? O la utilidad neta va a tener un impacto fuertemente por el impacto que se tenga también en esta utilidad operacional como tal. Ambas se van a ver afectadas, ¿cierto? Si se afecta, por ende, la utilidad operativa, lo más seguro es que la utilidad neta como tal se vea mayormente afectada. Porque ahí hacia abajo hay unas grandes cantidades de ítems, ¿cierto? Y de descuentos y de derogaciones que van a ir acabando o disminuyendo nuestra utilidad operacional como tal. Entonces, la fórmula está detallada de esta forma, ¿cierto? La utilidad operativa antes de intereses y de impuestos dividida sobre la utilidad, prácticamente la misma utilidad operativa antes de intereses y impuestos. Se le restan los intereses y los dividendos preferentes, en este caso los dividendos. Bien, ya sabemos que tax son las tasas, son los porcentajes, ¿cierto? En los cuales se manifiesta la tasa impositiva como tal. Bueno, muchachos, inquietudes hasta aquí, preguntas hasta aquí. Voy a bajar nuevamente la lista. Profe, yo tuve problemas económicos y me perdí como 20 minutos de clase y entré perdidito. Yo quería preguntarle si usted me puede regalar el archivo que está trabajando para ver el video y enseguida. De hecho, todos los archivos están adjuntados en la plataforma y las clases también, los videos también. Hay que esperar que unos minutos, 1 hora, 2 horas, que la plataforma la diligencie, la dijera y la deje bajar para poderla adjuntar, ¿oíste? Pero sí, van a tener acceso a estos archivos como tal. De hecho, yo los voy a subir a la plataforma, ¿vieron? Y que no tenga acceso a plataforma, me escribe por favor que yo se lo envío al WhatsApp, ¿ok? Bueno, muchachos, espero que lean esta información, que la busquen información adicional, no solamente que se queden con la información que yo les estoy dando. Aquí hay que analizar otro tipo de informaciones, otro tipo de libros, ¿cierto? Y bueno, en ese sentido, ampliar un poco más la información. ¿Oyeron? La otra semana vamos a seguir trabajando sobre este tema, ¿cierto? Sobre el análisis del apalancamiento operativo y financiero. Vamos a hacer un ejercicio donde, bueno, vamos a hacer unos diferentes cálculos y además de eso vamos a hacer los análisis respectivos que con la realización del ejercicio y el análisis nos va a quedar más fácil el entendimiento, ¿cierto?, de esta temática como tal que hace parte de la toma de decisiones. Jóvenes, espero que les vaya bien este fin de semana y bueno, nos estamos viendo la próxima semana si no hay ningún tipo de inquietudes adicionales. Profe, disculpe, profe. Hola, Jesús. Ayer le estaba escribiendo para que me sacara una duda sobre el taller. Ajá, Taller ok. que para. Es sobre punto de equilibrio. Sí, Donde las cantidades, estoy un poquito enredado con las cantidades. O sea, eso tiene que darme cero, ¿cierto?
para que haya un punto de El punto equilibrio. de equilibrio debería darte 0 porque es un punto de equilibrio. Sí, profe, pero ajá, no me da. Con relación a eso, tienes que dividir. Ahí en esa estructura, yo no sé si en esa que yo les mandé a ustedes, hay unas estructuras adicionales. Traten de utilizar las estructuras adicionales que yo tengo allí para que puedan elaborar o estructurar bien el trabajo. Primero deben definir cuáles son los costos fijos y cuáles son costos variables, ¿cierto? En otra columna. Toda esa información deben llevarla a años, porque la valoración del punto de equilibrio la estamos haciendo en años. Hay unos valores que aparecen quincenales, hay que llevar todo eso a un año. Hay unos valores que aparecen mensuales, hay que llevarlo a años. Hay algunos valores que posiblemente aparezcan trimestrales. Hay que llevar toda la información, la valoración, hay que llevarla a un año como tal, ¿oyeron? Y hay que hacer una columna donde podamos nosotros identificar y sacar cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. Sumar esos costos totales o esos costos fijos para tener un costo fijo total y un costo variable total para poder luego sacar un costo variable unitario para luego poder identificar, bueno, el costo o el precio de venta unitario ya lo tenemos, que creo que dice 50, ¿cierto? ¿Sí? Las cantidades para esa equilibrio, el precio de venta unitario, si no estoy mal, es de 50.000, ¿cierto? Y ya, bueno, con esa información tenemos que aplicar las fórmulas que tenemos, pero debemos partir de organizar primero el ejercicio como tal, cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, cuánto equivale cada uno de ellos, ¿cierto? En valores, y partiendo de ahí ya yo aplico las otras fórmulas que hemos venido aplicando. Bien. Otra situación. Jesús David. Sí, profe, pero, o sea, ya tengo toda esa información, pero esa cantidad de nada no me dan, profe. Las Entonces, cantidades. sí. Yo pienso que usted la vez anterior, usted se inventó las cantidades, ¿cierto? Entonces, acá como nos dan, acá en la información nos dan otra serie de cantidades, pienso que, o sea, No, pero es que tú debes calcular tu punto de equilibrio en unidades. Sí, con la información esa. Yo lo que simulé fue para llegar a ese punto de equilibrio ahí, de ese punto de equilibrio en unidades o en pesos, lo que simulé fue cantidades inferiores a eso, ¿qué pasaría? Y cantidades inferiores a eso, ¿qué pasaría? Pero el punto de equilibrio tuyo en unidades debes tenerlo ahí ya identificado con la fórmula y hacer después la simulación, precio, valores menores, valores mayores, ¿cierto? Para poder hacer un análisis de qué sucede cuando el punto de equilibrio está por debajo o las unidades están por debajo del punto de equilibrio o las unidades están por encima del punto de equilibrio. ¿Qué sucede con las utilidades al final y al cabo? ¿Cierto? sí, claro. No sé si hay de resolver tu inquietud. Sí, o sea, toca mirar, resolver para ver, porque, Sí, muchas primero gracias. tienes que, te digo eso, le digo eso, primero tienen que identificar costos fijos, costos variables, una en cada columna o una en cada cuadro, sacar el valor de esos costos fijos y costos variables y partiendo de ello, ustedes tienen un precio de venta unitario que está en la parte superior del ejercicio, que creo que dice 50.000 pesos la unidad promedio, algo así, ¿cierto? Y si quieren calcular un valor de ingresos, creo que hay un valor que dice 70 servicios. 70 servicios, bueno, multiplican los 70 servicios por los 50.000 y ahí sacan un valor que es fundamental también para seguir haciendo el cálculo. ¿Listo? Pero inicialmente les digo que deben hacer el ejercicio de identificar costos fijos y costos variables. En la medida en que tengas algo, me puedes mandar una imagen al WhatsApp, yo te voy corroborando la información, ¿ok? Todos los que necesiten. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachones, cuídense mucho, que les vaya muy bien y feliz fin de semana para todos. Gracias, profe, igual. Perfecto.